Bien, hola chicos, los invito ahora a que con la tarea en mano, ¿sí? Revisemos la actividad número 4 de la atmósfera, en donde vamos a introducir los conceptos básicos que ustedes necesitan para poder comprender la variedad climática de cualquier espacio a nivel mundial. Son conceptos básicos que necesitan saber o procesos que ustedes necesitan conocer para poder aplicarlos en cualquier espacio de la Tierra. ¿Sí? Son procesos físicos, meteorológicos, atmosféricos que suceden, ¿sí?, en todos lados. Así que bien, vamos a empezar entonces. Yo les pido que ustedes me definan lo que es la atmósfera, ¿sí? Entonces, allí ustedes tienen que completar, creo que tenían que completar con la definición de que era una delgada capa gaseosa que cubre la Tierra, que es el manto que da sustento a toda forma de vida y de nuestro planeta, y que las circulaciones de la misma que se dan en el lugar, ¿sí?, dan lugar a las borrascas, a las tormentas, a los vientos, etcétera, ¿sí?, que conforman la variedad climática. Es decir, en la atmósfera, esa capa que cubre de gases, que en su mayoría son nitrógeno, en un 20% aproximadamente es oxígeno, estoy hablando de la troposfera y la estratosfera, en las otras capas hay otros gases, pero es una capa de gases que nos protege, la función que cumple es protegernos de los rayos ultravioletas, también nos protege de elementos que puedan llegar a la Tierra. ¿Por qué? Porque en la mesosfera, en la termosfera, perdón, se da la situación de que empieza a haber una diferencia de temperatura mayor, es decir, la temperatura desde la troposfera, desde la base de la Tierra hacia el exterior, va disminuyendo, como sucede acá en la Tierra, que nosotros a medida que ascendemos en altura disminuye la temperatura, pero en la atmósfera, cuando pasa la capa de ozono, ahí la temperatura empieza a aumentar, aumenta mucho. Y esa temperatura justamente es la que hace que desintegre cualquier elemento que se acerque desde el espacio exterior a nuestro planeta. ¿Bien? Eso principalmente no solamente nos protege de los rayos del sol, sino que también sí permite protegernos de elementos del exterior. Al mismo tiempo también tiene la función de generar todos esos procesos que se dan, climáticos, meteorológicos, que definen el estado, que después vamos a revisar enseguida, el estado del tiempo, y que define la variedad climática. En general, la atmósfera trata de mantener un equilibrio en el planeta. Por ello es que, por ejemplo, traslada corrientes de agua fría hacia las zonas más cálidas, y a la inversa también. Es decir, trata de mantener un cierto equilibrio. Bien, y las capas de la atmósfera, que yo les pedí que ustedes las tuvieran entendidas, ¿sí?, son las que se presentan allí en la imagen. La idea es que ustedes entiendan en la capa en la que nosotros vivimos y donde se desarrolla la mayoría de los fenómenos que afectan a la Tierra es la troposfera. La estratosfera y las demás capas son importantes para que haya vida en el planeta, la realidad es esa, pero nosotros desarrollamos nuestra vida allí. Yo les pedí que diferenciamos dos conceptos básicos y que habláramos, digamos, podríamos decir el mismo idioma, ¿sí? Por un lado existe el tiempo y por el otro lado el clima. ¿A qué me refiero a eso? El tiempo no me refiero al tiempo cronológico, ¿sí?, al tiempo del reloj, sino me refiero a las variaciones de la atmósfera que se dan en un tiempo corto. Es decir, por ejemplo, la temperatura puede variar en unos minutos, en unas horas. La humedad también puede variar en unos minutos, en unas horas. Los vientos también pueden variar. Es decir, todos lo que llamamos elementos del clima, que podemos llamar elementos del clima,
Por eso el tiempo decimos que es las variaciones diarias de la atmósfera, que no, lógicamente que los meteorólogos, que son los que estudian las variaciones del tiempo, registran con distintos instrumentos los valores de la temperatura, que se da en grados, la humedad en porcentaje, ¿sí? Si hay supónganse, más de 40-50% de humedad, es porque es húmedo el lugar. En general nosotros estamos en 20 o de hecho hasta menos. También en cuanto a la humedad, la nubosidad, el viento, precipitaciones, el registro, nosotros lógicamente que lo percibimos de otra forma, lo percibimos como que está frío, está cálido, está muy húmedo, está muy pegajoso, podemos llegar a decir cuando está muy húmedo, ¿sí? A eso nos referimos, al registro diario de las variaciones de la atmósfera. A eso nos referimos con tiempo. Por eso el tiempo puede variar en minutos nada más, ¿sí? El clima, en cambio, no varía en minutos, sino que puede variar de aquí a décadas, ¿sí? Muchos años, para que realmente un clima varíe. El clima en Mendoza, como yo les daba el ejemplo, va a seguir siendo árido, va a seguir siendo en una franja templada, sino que lo que varía es el tiempo. Entonces decimos que el clima es el tiempo atmosférico, pero desde una perspectiva a largo plazo. Es una síntesis de variables meteorológicas, tales como la medida mensual de precipitaciones, ¿sí? Que en nuestro caso, por ejemplo, es de 200 milímetros, la temperatura máxima y la mínima diaria durante un periodo de tiempo determinado nos va a indicar si hablamos de un clima cálido, uno frío, uno templado, bien, para poder definir las características climáticas de un lugar. Por eso, ¿sí? Eso para que quede claro lo que es tiempo y lo que es clima. Por otro lado, también definimos aquellos elementos, ¿sí?, del clima como las condiciones físicas que caracterizan a la atmósfera. Bien, nuestra atmósfera posee ciertas características en algunos lugares de la Tierra de temperatura, de humedad, de presión, de vientos, precipitaciones diferente. Por lo tanto, esos elementos son las características físicas que tiene la atmósfera, ¿sí? Tiene una temperatura, como nuestro cuerpo también, ¿sí? Entonces, esas características físicas son la temperatura, que es el calor o grado de calor de la atmósfera, la humedad, que es la cantidad de agua que posee la atmósfera, el aire, la presión atmosférica, que yo les dije simplemente que estudiaran la definición de qué es el peso de el aire, de la atmósfera, las partículas, sobre cualquier unidad de la superficie terrestre, es decir, sobre tanto un ser humano, otro ser vivo, un elemento como una roca, una silla, una mesa, lo que fuere, ¿sí? Es el peso que genera, ¿sí?, debido a la gravedad de las partículas, que generan presión sobre el objeto. Eso después está muy relacionado con los vientos. ¿Por qué? Porque en general los vientos son masas de aire que se dirigen desde centros de alta presión a centros de baja presión. Y que lo vamos a ver después cuando veamos circulación atmosférica de la Argentina. Y las precipitaciones simplemente son partículas, gotículas de agua que caen desde la parte superior de la troposfera hacia la inferior, ¿sí? Y pueden ser tanto nibias, es decir, la nieve, pueden ser líquidas como las lluvias, la garuba finita, la llovizna, puede ser también el granizo, ¿sí? Precipitaciones nos referimos a todo eso, ¿bien? Esos son los elementos, ¿sí?, del clima, que los registramos con distintos instrumentos, los meteorólogos principalmente, los que estudian el clima también, pero como dijimos en un periodo de tiempo mucho más largo. Esos son los elementos. Después tenemos también ciertas características de la Tierra que hacen variar esos elementos, que los modifican a esos elementos. Bien, a ellos los llamamos nosotros factores del clima, ¿sí? Son esas características naturales que tiene la Tierra
que generan un cambio en los elementos del clima, en las características físicas de la atmósfera, digamos. Por lo tanto, entre ellos, ustedes allí tenían que completar con estos dibujos, junto con estos dibujos tenían que completar una frase, digamos, un párrafo que explicaba cómo actuaban dichos factores. El primero es la altura o la altitud, que decimos que a medida que ascendemos en altura, la temperatura disminuye a raíz de la menor cantidad de partículas de aire que absorban la radiación. ¿Sí? A medida que nosotros ascendemos en altura, van a menor cantidad de partículas, ¿sí? De distintos gases, tanto de oxígeno, nitrógeno u otros gases. Entonces hace que esa cantidad de partículas que son menores, también por eso nos dificulta respirar, provoca, ¿sí? que provoca justamente que haya menor cantidad de partículas que recepcionen el calor del sol, ¿sí? Y por eso hay menor temperatura. Esa es una explicación física simplemente. En cuanto a otra de los factores que influyen y modifican a los elementos, están las barreras montañosas. Para aclararles algo, una barrera montañosa puede generar precipitaciones o puede impedir precipitaciones. Eso para que lo quede claro. Les voy a marcar dos ejemplos concretos. Mendoza, nuestra cordillera de los Andes, sí, actúa de barrera y impide el ingreso de masa húmeda del Pacífico. Tucumán, otra parte del país, sí, allí se desarrolla una selva también en Jujuy y en Salta, que se desarrolla gracias a las montañas también, en forma ilógica que se podría llegar a decir, pero ¿cómo? ¿Las montañas no era que impedían? No, también permiten las precipitaciones. De hecho, ahí en el dibujo está claro, o sea, la masa de aire fría que viene del océano, al ascender precipita, ¿sí? Por eso también después vamos a estudiar el tema de las lluvias orográficas, que le llamamos, que son las lluvias que se producen gracias a la presencia de una montaña. Bien, eso para que entiendan, las barreras montañosas pueden provocar como impedir precipitaciones. Entonces, allí su forma y su orientación son importantes, dijimos, para analizar los procesos climáticos. Las laderas que enfrentan, lógicamente, los vientos húmedos se benefician con lluvias, mientras que las laderas opuestas son áridas, secas. Después están las corrientes marinas, que decimos que son grandes masas de agua en movimiento, lógicamente, de temperatura, que puede ser cálida o fría. Estas son las que mantienen un cierto equilibrio en las temperaturas del planeta y hacen de que no haya un extremo calor en el Ecuador y un extremo frío en los polos. Eso le permite al planeta entero tener una cierta regulación de la temperatura. ¿Bien? Lógicamente que estas corrientes marinas, a causa justamente nuestra, muchas veces han sido modificadas. Bien, y lógicamente que se trasladan sobre los océanos y afectan la temperatura de un lugar, especialmente de las ciudades costeras. La distancia al mar. La distancia al mar es un factor bastante complejo. En realidad no es complejo, es simple cuando uno lo entiende. ¿Sí? Pero para que ustedes comprendan cómo actúa el factor de la distancia al mar, tienen que entender, ¿sí? El ejemplo que yo les di en el video, en el cual les dije, dejen una roca de igual superficie que un vaso de agua en el medio del patio y fíjense cómo si ustedes se van al mediodía, la roca va a estar caliente. El agua va a estar un poquito tibia, pero más tirando a fría todavía. Van a la noche, el agua está tibia y la roca está fría, helada. Eso sucede porque el agua, ¿sí? Tiene la capacidad de retener el calor por más tiempo que los medios sólidos. Bien, es decir, el agua pierde su temperatura como adquiere la temperatura más lentamente. Todos los procesos son lentos en el agua.
En cambio, los medios sólidos, como es la roca, tanto pierde la temperatura como gana temperatura súper rápido. Eso es el efecto, por ejemplo, el efecto hormigón que tienen las ciudades. Las ciudades son sumamente frías en invierno y sumamente calientes en verano. Por eso es la importancia de que hayan espacios verdes en las ciudades que regulen un poco esas diferencias abismales de temperatura, que es muy importante. Por eso el famoso cuidado del árbol acá en Mendoza. Bien, entonces por eso es que produce un efecto moderador de las temperaturas. ¿A qué decimos efecto moderador de la temperatura? A que las diferencias de temperatura en el máxima y mínima en un día, ¿sí?, son mucho más suaves, como dice el dibujo allí, que si estamos alejados del océano. Las temperaturas van a ser más bruscas. Acá podemos tener en Mendoza menos 2 grados de temperatura mínima y 15 de máxima. En lugares como, por ejemplo, después van a ver el caso de Mar del Plata, pueden haber 10 grados de mínima y 15 de máxima, ¿sí? Pero nunca tanta diferencia. Eso es el efecto moderador del agua, de la presencia de agua en la atmósfera. Y además, también la cercanía al mar provee mayor posibilidades de vientos húmedos y por lo tanto hay mayor probabilidad de que precipite cerca de la costa que lejos de la costa. Eso es más que evidente. Después tenemos el último de los factores, la latitud, que simplemente tenemos que decir que la latitud es la inclinación con la cual recibe la radiación solar un lugar de la superficie terrestre. Por eso decimos que en los lugares cercanos a los polos la radiación llega en forma oblicua, ¿sí?, no tanto en el ecuador, en donde llega en forma directa. Por lo tanto va a haber mayor, ¿sí?, aparte, en las zonas, digamos, cercanos al ecuador hay mayor masa para calentar. En las zonas de los polos, como incide, como llegan los rayos solares, no hay tanta, digamos, masa terrestre como para calentar. Por lo tanto, cerca de los polos siempre va a haber menor temperatura. Bien, eso en cuanto a la latitud, ¿sí?, que es un efecto que modifica la temperatura primordialmente. Después les doy ejemplos concretos y ustedes tienen que definir qué factor está ejerciendo su poder de modificación de los elementos en un lugar. Les doy el caso de la ciudad de Mendoza y la ciudad de Mar del Plata y les digo que Mendoza tiene una amplitud térmica muy grande, como ya expliqué recién. Es decir, como les dije, puede haber menos 2 grados a las 6, generalmente en la madrugada es cuando se registra la menor temperatura, ¿sí?, menos 2 grados, y puede haber, en general la mayor temperatura se registra cercano al mediodía, en la siesta, a las 4 de la tarde, entonces allí encontramos unos 15 grados. Hay una diferencia enorme de la máxima y la mínima. Esa diferencia se acota, se disminuye en las zonas cercanas al océano, como en Mar del Plata. Nunca vamos a tener una temperatura tan extrema, ¿sí? Eso es por el efecto moderador del océano, si la distancia al mar es el factor que está incidiendo acá. Después tenemos el caso de, como les dije, la selva tucumano-bonaerense, que se encuentra al noroeste del país, se encuentra en las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, y esa selva se desarrolla gracias a una barrera montañosa. Ese es el factor que está incidiendo acá, porque es el que provoca que el viento se eleve, condense, precipite y permita que hayan precipitaciones. Si no estuviera las sierras subandinas o la cordillera oriental, la selva no podría existir allí, ¿sí? Tal vez exista otro tipo de vegetación, pero no la selva. Eso para que se entienda. El factor es la barrera montañosa. Después tenemos el caso de dos ciudades argentinas, la ciudad de San Miguel de Tucumán y la ciudad de Ushuaia, y allí el efecto que está ejerciendo es la latitud. Es simple, porque
Lógicamente, San Miguel de Tucumán está más cercano al Ecuador, Ushuaia más cercano a los polos, y debido a ello, sí, como recién expliqué, la incidencia de los rayos solares es mayor cerca del Ecuador. Y por último, la meseta patagónica es árida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene al oeste una barrera montañosa que le impide el ingreso de humedades del Pacífico. Queda todo en los Andes patagónicos fueguinos, en los bosques andinos, ¿sí? Del otro lado, seco, llega seco el aire. Y además, te decimos, bueno, pero tiene el Atlántico cerca, profe. Bueno, el Atlántico no incide porque hay una corriente marina allí, fría, que impide el ingreso de humedad hacia de este a oeste. Por lo tanto, no puede haber ingreso de humedad. O sea, ustedes me dicen, pero yo he ido y hay viento. Sí, puede haber viento, pero no hay ingreso de humedad. ¿Sí? Eso para que ustedes comprendan la razón de la aridez. Bien, y con esto ya sería lo último que quedaría. Espero que puedan resolver bien la actividad, ¿sí? Y principalmente les deseo unas felices vacaciones, un buen receso invernal, que logren descansar, ¿sí? Que logren descansar de las tareas, de las pantallas. Si son pantallas que sean, no sé, que se vean una película, que se relajen, así toman energías y volvemos con más energías a la segunda parte del año, chicos. Así que realmente descansen, traten de tocar lo menos posible los libros, salgan a pasear si pueden salir a pasear, a dar una vuelta en bicicleta, lo que fuere, pero es necesario también, es necesario los afectos, visiten a sus abuelos si pueden, a sus tíos, a sus familiares, porque no es algo que debemos perder. Somos seres humanos y necesitamos los afectos, necesitamos el calor del sol. Si tienen una mascota, abrácenla, salgan a pasear con la mascota, pero bueno, les mando un cariño enorme. Espero que en la otra parte del año podamos vernos y bueno, descansen chicos. Les mando un beso muy muy grande.